oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Miren, sabemos todo lo que había pasado Job. Perdió su familia, perdió su ganado, perdió sus tierras, cayó en enfermedad. Llegaron los amigos y lo menospreciaron, ¿no? Lo maltrataron con sus palabras. Pero con todo y eso él se mantuvo firme. Al final de todo lo que pasó, él dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto me hace referencia muchas veces a que nosotros podemos vivir el Evangelio solamente de oídas, solamente por lo que escuchamos, solamente porque estamos oyendo, pero no vivimos la palabra de Dios, no vivimos lo que es el Evangelio, sino que somos solamente de oídas. Ustedes saben que siempre hay un refrán, le entra por un oído y le sale por el otro. Normalmente ese refrán se le va referido a los muchachos o al hombre que oye pero no retiene, ¿no? Dirán las esposas: así es mi esposo, él oye pero no me hace caso, ¿no? Y sigue siendo desorden en la casa. Entonces, nosotros como cristianos muchas veces podemos caminar así, ¿no? Y solamente oímos de Dios cuando venimos al culto. Solamente oímos de Dios cuando vamos a una casa de vida o cuando tenemos una reunión. Pero mi vida cristiana no vive aferrado al Señor. No vive buscando siempre de Cristo Jesús, sino quedamos solamente en la oída. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, encontramos personas que dicen que son cristianos, pero en el trabajo dan un testimonio terrible. Y le roban al jefe y le hacen trampa al jefe. Personas que dicen que son cristianos, pero les son infieles a la esposa o al esposo, porque están solamente de oídas. O alguien que dice que es cristiano, pero es cascarrabia, es mala gente, se la pasa obstinado con una cara de tabla. Miren, eso no manifiesta la gracia de Dios ni nada. Como digo, dígame si usted es la vecina que cuando se va la pelota no se la devuelve a los muchachos. ¿Ah? Y los muchachos dicen: mire, porque yo jugué béisbol y perdía la pelota, ¿no? Y los demás decían: esa señora es una bruja. Imagínese que usted sea la cristiana que no regresa la pelota. Y la vean como una persona obstinada. No, tampoco es que le van a destruir las baticas, ¿no? Pero nosotros tenemos que manifestar la gracia. Tenemos que manifestar quién es Cristo Jesús. Entonces no podemos estar solamente de oída y diciendo que somos cristianos y haciendo lo que nos da la gana. En el libro de Tito, Tito está por allá, por el final. Terminando ya Tito 1. Tito 1, 16 dice: miren, ese que está de oída, como esto, los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren, aquel que está de oída es aquella persona que dice conocer a Dios, pero con los hechos niegan quién es Dios. Con los hechos van totalmente en contra de lo que es Cristo Jesús.
Nosotros como venezolanos, como pueblo, ¿no? Nos ha tocado vivir muchas circunstancias, muchos hechos políticos y economías que van en altibajos, ¿no? Nos ha tocado hacer cola por harina pan, por pañales, nos ha tocado hacer cola por gasolina, nos ha tocado no hacer cola pero pasar una noche sin luz. Miren, anoche se me fue a las 12 de la mañana. Yo, Dios mío, toda la madrugada. Gloria a Dios. Miren, no fueron 5 horas, fue como media hora. Nosotros nos asombramos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Cristo vive, Cristo reina. Gozosos porque llegó la luz. Pero miren, nos ha tocado vivir tantas cosas, tantas cosas. Pero cuando uno es cristiano y cuando uno tiene puesta la mirada en las cosas de arriba, uno sabe que todo esto es momentáneo. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar al Rey. Ahí es cuando yo sé si he sido de oída o si soy un cristiano que permanece en Cristo Jesús. Si soy de los que dicen que conozco a Dios, pero no hago y con los hechos estoy en contra, o si soy de los que dicen que conozco a Dios y mis hechos dicen que lo conozco. Y saben, y pasan todas estas cosas. Y siempre el comentario va a ser negativo, porque a nadie le gusta que se vaya la luz. Pero cuando usted empieza con las demás personas y las demás personas empiezan con sus frases negativas, de que así no se puede, de que esto no sirve, usted empieza a poner las miradas en las cosas de la tierra. Y sus hechos, lo que usted va a hacer, no va a ir conforme a lo que me enseña Dios, sino conforme a lo que dicen las demás personas. Y empieza a haber un eco y una palabra que van en contra de Dios, de que Dios me dice de que Él me va a proveer, de que Él tiene cuidado de mí aunque se vaya la luz, de que Él está conmigo en medio de la oscuridad, de que Él nos trajo a este lugar y nos va a sostener. Amén. Y usted empieza a quejarse y a hablar mal de todo el mundo, a hablar mal del gobierno, a hablar mal de los vecinos y a hablar mal de todo. Miren, y se le olvida que usted tiene que bendecir. Aún aquel que lo maldice, que lo trata mal, usted lo tiene que bendecir. Usted es un cristiano de oídas. Cuando usted no empieza a bendecir a los demás, sino que los comienza a maldecir. Y es bueno ver cómo estamos, porque cuando todo está bien, es fácil adorar a Dios. Cuando la nevera está llena, gloria a Dios. Cuando le alcanza el dinero para hacer la comprita y vamos a comer un helado, gloria a Dios. ¿No? Pero cuando está el tiempo difícil, es cuando tenemos que aprender a glorificar a Dios, aún en la escasez. Miren, Dios lo tiene todo. Pero si nos los diera todo, fuéramos unos niños malcriados. Amén. Que cuando no le dan algo, empieza a formar pataletas. Y aún de grande, miren, podemos formar pataletas. Entonces, no seamos como aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos dicen totalmente lo contrario. Y va a haber gente que dice conocer a Dios, pero en su hogar sus hechos son totalmente lo contrario. Con sus hijos sus hechos son totalmente lo contrario. Entonces son personas que solamente han oído de Dios. Y se saben las alabanzas, se saben la adoración, pero sus hechos van totalmente en contra de quién es Dios. Tenemos que aprender a caminar plenamente con Cristo Jesús. Aquí están estos que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice la palabra que son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No quedemos solamente con lo que oímos aquí en la iglesia.
con lo que oímos en una radio. Tenemos que buscar profundamente a Dios. Miren, porque un día Cristo va a venir. Yo siempre digo, el Apocalipsis no es para meter miedo. El Apocalipsis para nosotros es gozarnos porque se ha cumplido todo. Temor es aquel que se va a quedar. Ese sí tiene que tener miedo. Pero los que están con Cristo Jesús significa que vamos a estar en una boda y que vamos a estar en una fiesta. Pero el que está solamente de oídas, miren, no puede permanecer en Cristo Jesús. El que está solamente de oída va a profesarlo, pero sus hechos van a ser totalmente distintos. En el liceo había muchachos que decían que eran cristianos, pero eran cristianos de oída. Y yo lo sabía porque a la hora del examen se copiaban, ¿no? Se llevaban una chuleta en la uña, debajo de la falda, en el borrador. Miren, estudiaban tanto para hacer una chuleta que si hubieran estudiado para el examen lo hubieran pasado, ¿no? Entonces, nuestros actos nos reflejan nuestros hechos, si en realidad conocemos a Dios o no lo conocemos. En Marcos 4, Marcos 4:9 dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Miren que hace esta referencia, ¿no? Afirmando la importancia de oír, de prestar atención. En esta parte, Dios les habla en parábolas y le da la parábola del sembrador. Y le dice, el que tiene oído para oír, que oiga, afirmando la importancia que tiene el prestar atención a la palabra de Dios. El no solamente ser un oidor olvidadizo, sino guardando la palabra de Dios. Y en esta parte hace referencia a Dios, hace referencia a Jesús, de las personas que oyen la palabra de Dios y se mantienen, o las personas que oyen la palabra de Dios, pero se apartan. Y aquí todos los que estamos oyendo, ¿no? Todos estamos escuchando, pero no todos están guardando. Tal vez yo estoy predicando y usted está pensando en lo que va a almorzar. Y usted está pensando en lo que va a hacer mañana. Y se está predicando y su mente está en otro lado. Entonces usted no está oyendo plenamente. Usted le está entrando un mensaje de lo que está escuchando, de la información, pero no está guardando la palabra de Dios. Y ahí viene nuestra mente a oír, ¿no? Todo lo que me brinda el mundo. En el trabajo. Y a veces nos cuesta cantar porque usted está escuchando las canciones del mundo. O los jóvenes están pegados a TikTok y no está pendiente y se le va la mente en el TikTok, en las redes sociales. Pero el que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Mire, y este es el que la va a guardar y el que va a hacer la palabra de Dios. Y el que va a permanecer en Cristo Jesús. Amén. El que sus hechos no van a ir en contra de lo que dice, sino que sus hechos van a ir alineados con lo que él dice, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en esta parábola, Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y me habla un poco sobre esas personas que oyen la palabra de Dios, pero tienen distinta, su corazón no los guarda. Ahí mismo en Marcos 14 dice, Marcos 4:14, ¿no? Después de haber dado la parábola, dice, dijo Jesús, el que tiene oído para oír, que oiga. Y el 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra.
Y estos son los que están junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, miren que sigue hablando de lo que oímos, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son, miren, aquellas personas que oyen, pero no entienden. Y no entienden porque no quieren. Estas personas están junto al camino. Ni entienden lo que se predicó hoy. Leen la Biblia y no la entienden. O sea, les da igual. No se esfuerzan, no se preocupan. Si la escucharon, la escucharon. Yo siempre digo, miren, cuando uno estudia, aquí hay muchachos que están en el colegio, en el liceo, algunos en la universidad, y hay algunos más adultos que ya no estudiamos, ¿no? A nivel profesional. Pero cuando nos tocaba estudiar, uno agarraba el libro y lo leía, y lo leía, y lo leía, si uno quería grabarse algo y pasar la materia para un examen. Entonces la Biblia no la queremos estudiar. La Biblia también usted tiene que leerla, meditarla, volverla a leer, meditarla, y si hay una palabra que no entiende, ¿no? Usted tiene que buscar lo que significa. Y busca en el diccionario, y busca en el teléfono qué significa esta palabra, y usted la entiende. Pero si no estudiamos, no vamos a entender muchas cosas. Y así es el que está en el camino, que solamente la escuchó, pero ya. Y muchas veces, miren, hay mucha gente que está en el camino. Hay mucha gente que usted va a ver aquí, a los meses ya no lo va a ver más. Al rato no lo va a ver más. Viene 1, 2, 3 domingos, escucha, no entendió y se fue. Como si le hablaran en otro idioma. Esa persona oye, pero no entiende. ¿Cuántos de los que están aquí oyen y no entienden? ¿Cuál dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Todos? Ay, hermano, usted está oyendo y no está entendiendo. Ahora oramos por usted, siervo. Oiga, esté atento, ¿no? Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted no está atento, se lo va a comer, ¿oyó? ¿Cuántos quieren ser comida del diablo aquí? Nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces tenemos que estar atentos de lo que Dios nos dice. Estos están junto al camino, oyen y no entienden. No entienden nada. Y están otros que entienden un poco más. Dice, aquí mismo en Marcos, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mire, estos la reciben con gozo, están aquí en la iglesia y cantan alabaré, alabaré, y se gozan y aplauden y sacan el pañuelito, dan vueltas, lo que sea, ¿no? La reciben, pero tienen ese corazón duro. ¿Saben qué crece entre piedras? El cactus. Y al cactus nadie lo quiere abrazar. Nadie. Cactus puya y feo. Esta persona la recibe con gozo, pero no profundiza en la palabra de Dios. Y cuando viene la persecución y la tribulación por causa de la palabra de Dios, se aparta. Y usted lo va a ver aquí en la iglesia adorando a Dios. ¿Y qué lo va a ver exaltando a Dios?
Pero saben, a veces uno piensa en la persecución, es que te van a perseguir por ser cristiano, te van a apedrear, te van a meter en una cruz y te van a... No, y aquí no nos persiguen como en los países musulmanes, pero nosotros recibimos persecuciones, de muchos tipos de persecución. Tal vez te está persiguiendo tu amigo con el que bebías antes, y ahora te está persiguiendo para que vayas a beber con él. Tu amigo con el que robabas, tal vez te está persiguiendo para que vamos a robar y no tienes trabajo y la situación está difícil, y te aparece en el momento que la situación está difícil para enseñarte que vamos a robar, que así es como se consigue dinero. Tal vez estás con tu esposa, todo bien, y viene una mujer de esas alegres y te viene a sonreír y te está persiguiendo para que te apartes de Dios. O un hombre y te halaga porque tu esposo no te dijo, te cortaste el pelo bien bonito, te ves bien, y viene un hombre y te halaga y te está persiguiendo para que tropieces. Tantas cosas, ¿no?, que te puede estar persiguiendo el mundo, Satanás, para que tú te apartes de él. Y si tú no tienes la palabra arraigada y profunda en Cristo Jesús, te vas a ir con aquellos deleites que te van a apartar. Y te van a llegar en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. En esos momentos te van a llegar. Y en el momento de escasez te van a llegar para que robes, para que hagas un negocio malo, para que cambies la balanza y lo que pesa el kilo de arroz, el kilo de que sirve de verdura, tú lo cambies y no vendiste en 1 kilo, sino que era 800, pero el peso te marca 1 kilo. Ahí está la persecución para que tú te apartes. Y lo que recibiste con gozo de Dios, lo que lo oíste, no tuvo profundidad y te apartas de los caminos de Dios. Miren, y esto es importante saberlo, porque hay muchas cosas que te van a ir persiguiendo en esta vida para que tú te apartes de él. Y recibes la palabra con gozo, pero no hay profundidad. ¿Saben? Porque te gusta venir solamente los domingos al culto. Y durante el resto de la semana no buscaste de Dios. Y cuando estás en el culto te gozas exaltando a Dios. Te gozas exaltando su nombre. Aplaudiendo, las canciones te ministran, las canciones hermosas. Pero entre semana no buscas de Dios y no hay profundidad de Él en tu vida. Nosotros no podemos dejar el Evangelio solamente a los cultos o a las reuniones. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio todos los días y en todo lugar. Donde estemos. Donde estemos. Miren, va a haber tribulación, va a haber persecución financieras, familiares, entre amigos, entre todos, el viejo hombre. Tanta persecución que vas a tener en tu vida para que te apartes de Cristo. Pero si tú estás firme, te vas a mantener, hermano. Siempre van a haber los problemas, siempre van a haber las dificultades. Sin importar. Nosotros a veces pensamos que si yo tengo dinero, miren, la hice. Si yo tengo dinero, y pensamos tanto en el dinero, ¿no? Y el amor al dinero es el principio de todos los males. Pensamos que nuestra solución a veces está allí. Tengo el carro, la casa, el aire, todo, las gomas nuevas, el mejor teléfono, todo. Y vanamente pensamos que ahí está la solución. Pero hay más suicidios en la gente con mucho dinero que la gente con escasos recursos. Y muchas veces va a encontrar más feliz a una gente, a unos niños jugando en el barrio, que a gente con dinero. Y créanme lo que les digo. Créanme. Porque nuestra fortaleza y nuestro gozo depende de Cristo Jesús, de más nadie. Pero tenemos que profundizar en Él y darle lugar para que Él haga su obra en nosotros. Entonces estos la reciben con gozo, la oyen y la reciben con gozo.
Pero a lo que se va la luz, empieza a botar sapos y culebras por esa boca. Y usted está aquí, alabaré. Y a lo que se le va la luz, usted empieza a hablar mal de todo el mundo. Y a maldecir, y ojalá y se muera aquella persona. ¿Ah? Y lo que recibió con gozo, lo perdió porque no hay profundidad. Porque no hay profundidad. Entonces no dejemos, miren, que nada, ninguna tribulación ni nada nos aparte de Cristo Jesús. Nada. Y digamos como Pablo que dijo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Nada. Y usted dice, miren, ni que se vaya la luz, yo me aparto de Cristo Jesús. Nada. Nada. De lo que venga usted. Mi esposo no me dijo que me quedó bien el corto. No me aparto de Cristo Jesús porque Él me dio el corte. Mi esposa me dio las arepaduras. Yo no me aparto de Cristo Jesús porque Él me tiene un banquete en el cielo. Nada ni nadie. Nada, hermanos. Tenemos que caminar con Cristo Jesús. Están los que están entre espinos, que también oyen la palabra de Dios. ¿No? Aquí Marcos me dice, estos son, en el versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Fíjense que nos sigue hablando de las personas que oyen la palabra de Dios. Aquí no nos habla de gente que no oye. Aquí nos habla de nosotros que estamos oyendo la palabra de Dios. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, preste atención. Ajá, ya va, que me fui. El 18, estos fueron los que están sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, yo le digo al pastor, el dinero es una ilusión, ¿no? Porque hay un momento que hay gente que ofrenda y se compromete y dice, me voy a comprometer. Y bueno, miren, y muchas cosas que hemos obtenido por gente que Dios envía y ofrenda. Pero ellos eso un día están y mañana no van a estar. Un día podemos tener dinero y no tenerlo. Pero si nos afanamos por el dinero, quitamos la mirada de Dios. Miren, nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Y si no nos las da es porque sabe que nos vamos a portar mal con el dinero. Si usted tiene un hijo y usted le da todo, usted sabe que ese muchacho va a ser mal criado. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Y me dice que aunque yo no sea rico, Él me va a dar comida. Él me va a dar ropa. Y va a tener cuidado de mí. Él está pendiente de nosotros. Pero nosotros muchas veces decidimos afanarnos. Y la Biblia me enseña que todas aquellas personas que se afanaron, ¿no? Y aun cuando estaban en Dios se afanaron, las cosas le salieron mal. Y en la Biblia me enseña de Abraham que tuvo una promesa. Y pasaban los años y no se cumplía la promesa. Y Sara y Abraham se afanaron y le dieron a la sierva de Sara. Y miren, y complicó todo el panorama porque no esperaron en Cristo Jesús. No esperaron en Dios, en la promesa. Jehová les había dado una promesa, pero se afanaron. Entonces muchas veces cuando nos afanamos, quiere decir que perdemos nuestra dependencia de Dios y empezamos a buscar depender de nosotros mismos. Cuando nos afanamos por lograr o por hacer algo que Dios, miren, no nos dio, que Dios no nos quiere dar, que Dios
sabe que no es lo mejor para nosotros y nos empezamos a afanar porque creemos que es lo mejor, miren, nuestras decisiones van a ser erradas. En todo, en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en cada área tenemos que aprender a descansar en Dios. Nosotros nos afanamos en el trabajo y empezamos a hacer cosas que no son, y empezamos a descuidar a Dios por afanarnos en el trabajo. Con todo tenemos que ser diligentes, tenemos que ser trabajadores, pero no podemos quitarle a Dios el lugar que Él se merece. Amén. No se lo podemos quitar. Y en cada área nosotros, miren, eso es lo bonito de la niñez. La niñez no tiene ese afán. Tiene el afán por jugar, pero no tiene el afán de trabajar. Y a veces somos niños y queremos ser grandes, ¿no? Y usted sabe, a los niños las niñas se ponen tacones y uno se pone la camisa grande de papá porque uno quiere ser grande, pero la niñez es bonita. No está ese afán. Después viene la adolescencia, y la adolescencia, miren, ya empezamos a tomar conciencia y en esa conciencia nos empezamos a afanar. Se empiezan a afanar en qué van a hacer ellos, qué van a estudiar, qué voy a hacer. Y se empiezan a afanar en el noviazgo, ¿no? Y empiezan a tener relaciones afanosas y un poco destructivas y tóxicas, porque no empiezan a esperar en Cristo Jesús. Y empieza el afán de lo que te dice en tu familia, ¿no? Se te va a ir el tren, te estás poniendo viejo, te estás poniendo vieja. Y entonces empieza esa presión, ese afán, y de ahí empieza nuestra vida a ser afanosa, ¿no? Y a tratar de buscar nuestra propia solución y no aprender a esperar en Cristo Jesús. Entonces esas decisiones nos apartan de Dios. Cuando el Señor me dice que lo primero es Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire, y esa añadidura es lo que no merecemos, es pura gracia que Él nos da. Es el extra. Y qué hermosas son las añadiduras de Dios, porque vienen plenamente de Él, si nosotros nos esforzamos. Es esa ñapa que no merecemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver en qué nos estamos afanando, porque aquellas cosas que nos afanan son las que más consumen nuestro tiempo, las que más consumen nuestro pensamiento. Cuando tu pensamiento, miren, aquí no estamos hablando de estar metido en la iglesia, en la obra, aquí estamos hablando de lo que estoy oyendo, de lo que estoy pensando, porque tal vez nos toca trabajar y el trabajo en tiempo, o nos toca estudiar y en tiempo nos exige tiempo, pero en todo eso yo tengo que tener presente a Cristo Jesús y honrarlo en mis estudios, honrarlo en mi trabajo, honrarlo en todo lo que hago. Que los que me conozcan puedan dar testimonio: esta persona es buen trabajador porque honra a Dios. Esta persona es buen vecino porque en todos estos años aquí viviendo ha honrado a Dios. Pero si dice no, es mal vecino, se la pasa peleando, porque usted se la pasa afanado en otras cosas y quita la verdad de Dios en su vida. Entonces todo aquello que nos impulsa más nos está afanando y está quitando a Dios del primer lugar. Usted se puede afanar por tantas cosas y nunca lo va a poder lograr, porque con nuestra fuerza no vamos a llegar a mucho, hermano. Nos vamos a cansar, nos vamos a decepcionar. Entonces, estas personas oyen, escuchan, pero los afanes de este mundo, los deseos, las codicias, entre otras cosas, lo apartan. Y aquella persona que codicia es que desea aquello que no es de él para él, ¿no? Y una persona afanosa, miren, Dios da a quien quiere como Él quiere. Una persona afanosa puede ver a alguien en la iglesia, ¿no? Y usted tiene 5 años en la iglesia. Y ve una persona que tiene 2 años en la iglesia, y esa persona que tiene 2 años en la iglesia sirve al Señor.
y hace esto, y hace aquello, y el pastor lo llama porque es una persona dirigente, y va para allá. Y usted dice, yo tengo 5 años, yo merezco ese puesto, ¿no? Y aún dentro de la iglesia, a usted le puede caer afán, y le puede caer codicia. Y quita su mirada de Dios y empieza a ver la mirada en el hombre, poner la mirada en el hombre. Y miren, Dios es el que da, es el que quita y el que pone. Y a veces va a poner una persona que merece menos para que su orgullo caiga, para que usted aprenda a depender de él y quite la codicia y el afán y el orgullo. Entonces, en lo que nosotros nos afanamos, le está quitando el lugar a Dios. Si usted se afana en sus negocios y quita su mirada de Dios, miren, usted solamente está oyendo. Y se le ha olvidado que Dios tiene cuidado de usted. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidado de su vida? Amén. Y si se le olvida, lea la palabra de Dios y Dios le va a decir, mira las aves. Él te ama más. Tiene cuidado de tu vida, pero también quiere formar su carácter en tu vida. Y sigue diciendo, miren, no dejemos que nada ahogue la palabra de Dios. Y dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Miren, la oye y la recibe. Es aquel que vive por la palabra de Dios. Es aquel que vive por lo que le enseña Dios, la recibe, la aplica, la estudia, la oye. Mire, toda la palabra es para bendición de nosotros. Uno va leyendo la Biblia y entra a Levítico, ¿no? Y yo leía las genealogías y me saltaba la genealogía porque yo ni los conozco a ellos ni sé pronunciar los nombres, ¿no? Y tenía esa mala maña. Tiene nombres bastante raros, ¿no? Ahí no encontramos ni a un Juan, ni a un José, ni a un Ramón, ni a un Pedro, nada. Nombres raros. Nombres raros. Como si viene un gringo y lee Yubirí. ¿Cómo se llama Yubirí? Y Yubirí tuvo a John Sman, y John Sman tuvo a Clayverson y a John Iker, ¿no? Y diré a esa gente que son estos nombres. Pero yo leía y decía esos nombres y un día entendí, ¿no? Que mi nombre también está escrito. Y que Dios tiene escrito Juan José Enríquez Moreno. Me enseña que aunque yo no los conozco y aunque a mí nadie me conozca, comparativamente con lo que es el mundo, Dios tiene mi nombre escrito. Amén. Y así Dios tiene tu nombre escrito y Dios te conoce. Que pasarán los años, miren, y tal vez pasen miles de años. Yo creo que Cristo viene pronto, pero los tiempos los conoce Él. Pero aunque pasen los años, mi nombre va a seguir escrito, porque caminé con Dios. Pero aquellos que miren y aquellos que la reciben la palabra de Dios, la oyen y la reciben, su nombre va a permanecer escrito, porque son las personas que permanecen en Cristo Jesús. Pero hay que aprender a recibir la palabra de Dios. Miren, y esta recibir la palabra me va a hacer morir a mi deseo, morir a mí, a lo que yo soy, porque me dice, bendice a los que te maldicen. Saben que es difícil bendecir a alguien que te ha hecho daño. Que usted salga. Me pasó, ¿no? Mire, el esfuerzo. Yo tenía un carrito, lo pinté. Si se bichaba le pasaba el trapito. Casi le prendía una velita al carrito. Oh, San Carrito, ayúdame tú. Llévame para todos lados. El primer carrito, hermanos. Y voy con mi esposa, con Emilia, a hacer la compra. Hacemos la compra felices, enamorados.
Estamos recién casados. Seguimos enamorados, ¿no? Por si acaso, para que quede ahí en el video en acotación, ya que ya no vaya a ser que... Hermanos, y salimos y se han robado el carrito. ¿Saben qué es difícil? Señor, bendice a los ladrones. Entra una impotencia y algo aquí, pero ahí, miren, allí es cuando uno tiene que saber si recibió o no recibió la palabra de Dios. Lógicamente, lo primero es que se le parte una pierna, ¿no? Que uno puede pensar. Pero ahí es cuando viene el trabajo de Dios. ¿Cómo voy a bendecir al que me maldice, al que me hace daño? Pero eso es aprender a morir a uno mismo. Aprender a morir a uno mismo. Y saber que todo lo que yo tengo proviene de Dios. Amén. Y que si Él me quita algo, y Él me va a dar, gloria a Dios. Pero todo, mire, y es crecer, aprender a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que si estoy pasando por esta circunstancia, yo he recibido la palabra de Dios. Y sé que lo real es Cristo Jesús. Que todo lo demás va a pasar, pero Cristo permanece. Aprender a morir a uno mismo. Miren, esto la oyen, la reciben, la viven. Pero cuando la palabra de Dios, cuando Jesús te es tropiezo, tú no estás recibiendo de Dios. Y Jesús se vuelve tropiezo a nuestras vidas cuando me dice eso: perdona al que te hizo daño, bendícelo, ora por él. Y ahí son las partes. Mire, a veces en una oportunidad había una persona que adoraba a Dios, estábamos en una casa de vida, exaltaba a Dios, pero cuando venía la parte de perdonar, la persona le cambiaba el rostro, se ponía rígida, y ella no iba a perdonar a ese hombre que la abandonó con sus hijos. Había un cambio totalmente en su rostro. Y allí, miren, dejamos de recibir la palabra de Dios y nos metemos entre pedregales y entre espinos, porque al final, pase lo que pase, lo mejor va a estar en Cristo Jesús. Amén. Lo mejor. Y son matemáticas sencillas. 80, 70, 90, 100 años no se comparan con eternidad con Cristo Jesús. Amén. Así que pasemos lo que pasemos aquí, mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3, miren esto, Filipenses 3, me habla un poco de lo que yo tengo que vivir para conocer a Dios, para mantenerme firme, para dar fruto al 30, al 70, al 100 por uno, para que todo lo que haga en Cristo dé fruto, para no ser solamente aquellos que oyen y ya. Filipenses 3, vámonos al versículo 7, Filipenses 3, 7. Vamos desde el 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Amén. Miren, aquí Pablo da como su currículum de vida, ¿no? En cuanto a mí, pone su fama, lo que era antes de Cristo, su grandeza, y cómo aprender a tener eso por basura. Cuando usted conoce a un doctor o a un ingeniero, ¿no? Muchas veces su presentación son: hola, soy el doctor fulanito, doctor Pedro, y ponen los cargos o los títulos por encima y lo empiezan a poner como supremacía, como poder.
soy el ingeniero. Y muchas veces se presentan primero con el título y después con el nombre. Y usted lo va a conocer por el título, el doctor Carlos, el doctor Manuel, el doctor... Y se ofenden si no les dice doctor o ingeniero, ¿no? Y muchas veces también viene aquí dentro de las iglesias, ¿no? Y la gente por título se empieza a sentir más grande. Cuando me dice la palabra de Dios que por título soy el siervo de los demás. Lo que pasa es que a nosotros los hombres nos gusta darle grandeza muchas veces al hombre. Pero aquí este hombre, Pablo, hace referencia de lo que él era y que por causa de Cristo lo tiene todo por basura. Mire, y cuando nosotros aprendemos a caminar en Cristo Jesús y cuando aprendemos a retener la palabra de Dios, empezamos a ver todo por basura y empezamos a ver lo pequeño que somos nosotros. Por eso en Job, vámonos a Job. En Job 42, cuando dice, ¿no? Él dice, yo conozco que todo lo puedes, declarando la grandeza de Jesús, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, él conoció quién era Jesús, quién era Dios, ¿no? ¿Quién era Dios? Y cuando vio la grandeza de Dios, él entendió que no era nada. Es entender que fuera de Cristo nada somos. Que fuera de Él estuviéramos perdidos en el mundo haciendo cualquier cosa. Que fuera de Él tal vez fuera delincuente, tal vez fuera alguien que anda por la mala vida. Que fuera de Él no valemos nada. Y Pablo entendió que todo lo que él podía tener, título, posición, todo, si lo tienes en Cristo, nada vale. No es que vamos a ir por ahí cabizbajo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Es entender que sin Cristo nada somos en esta vida. Nada. Es entender que cualquier título, cualquier cosa que yo tenga es gracias a Dios. Gracias a Él. Que por mi fuerza nada tuviera. Y sigue diciendo Filipenses. Filipenses quedamos, pero en el 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Jesús. Mire, el morir al yo, el morir a mis deseos y aprender a depender de Cristo Jesús es dar frutos. Es dar frutos. El morir a mi orgullo es dar frutos. En todo. Porque muchas veces peleamos porque tenemos la razón o porque decimos que tenemos la razón. Creemos que tenemos que ganar. Y nos volvemos orgullosos. Imagínense a mí diciendo yo soy hijo del rey. Ay, lo que le va a pasar al que me roba el carro, ya lo va a ver. El orgullo. Y uso a Dios para mi orgullo. Y por eso vamos a ver muchos predicadores y predicadoras que la gente la sigue porque hablan de tu orgullo.
Y te dicen, y los que te miraban feo, se van a asombrar, y van a caer, y te van a alabar ahora. Y predican de Dios en el orgullo. Miren, todos tenemos que aprender a tenerlo todo por basura, por alcanzar el conocimiento en Cristo Jesús. Por alcanzar. Tener por basura el maltrato, para aprender a amar y perdonar. Tener por basura el desprecio que te han podido dar, para poder perdonar y seguir con Cristo. Muchas veces tener por basura aquellos que sueñas lograr, para poder alcanzar a Cristo Jesús. Porque soñamos lograr muchas veces algunas cosas y nos olvidamos de Dios por afanar. Pablo tuvo que tenerlo todo por basura para nosotros poder ver este testimonio y estas cartas que tenemos el día de hoy. Y muchas cosas podemos hacer nosotros en Cristo Jesús. Y dice el 11, no, dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hay algo que tiene Cristo para nosotros. Lo mayor es la vida eterna. Pero aún hay cosas que Él nos quiere dar en esta vida. Pero tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, a recibir la palabra de Dios, a recibirla. Y es importante saber qué estamos recibiendo en la semana. Porque ahorita en la mañana recibimos de Dios, pero ¿qué estamos recibiendo el resto del tiempo? ¿Qué están recibiendo tus oídos? ¿Qué estás escuchando? ¿No? Si cuando pones música pones alabanzas para Dios, o estás escuchando vallenato. El vallenato no cristiano, ¿no? El vallenato cristiano. Si estás dando oído más a otras cosas, y le das más oído a las noticias, y le prestas más atención al cambio. Miren, tenemos años viviendo con el sistema cambiario volteado. Años, el dólar subiendo y el sueldo abajo. Eso no es de esta semana, tenemos años con eso. Y en todos esos años hemos visto la gloria de Dios. Amén. Así que si el dólar sube mañana, mi Dios me proveerá mañana. Amén. Pero si nos afanamos, creemos que por nuestra fuerza no hemos muerto a nuestros deseos, no hemos muerto al yo, y nos olvidamos quién es Dios. Seguirá viniendo tiempos difíciles, pero en todos esos tiempos Cristo va a permanecer. Va a permanecer, hermanos. Va a permanecer. Pero tenemos que morir a nosotros mismos, oír la palabra de Dios y retenerla. Y retenerla. Si entre las semanas retenemos lo que no es de Dios, nos va a costar. Si entre las semanas retenemos la novela, las series, la película, nos va a costar. Imagínense, ahora hay frutinovelas, ¿ah? Terribles, todo el mundo habla de ellas. Terribles. El reggaetón viene terrible y los jóvenes la escuchan. Entonces lo que estamos oyendo, lo que estamos reteniendo. En estos días, miren, los niños son graciosos, ¿no? Y llega mi hijo pequeño, el de 5 años, y hace tocotó, una canción, ¿no? Que está ahí, dice tocotó, mami, y hace la mamá toco, 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 y le hace los movimientos.
da risa y uno le pregunta dónde la aprendió. La aprendió en el kinder de otro compañerito que se le enseñó, ¿no? Entonces está de moda y él llega muy feliz haciéndola. Lo que aprendió allá en el colegio, ¿no? Y el mundo nos está bombardeando por todos lados para oír lo que no proviene del cielo. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero nosotros decidimos qué oír. Y aun cuando el mundo nos bombardee, yo escucho al Rey de Reyes y Señores. Amén. Que el dólar está subiendo. Mi padre me dijo que él me iba a proveer. Y su palabra lo dice. Amén. Porque lo oí y lo retuve. Que tus hijos están perdidos. Yo creo y sé que mis hijos van a creer. Y van a ser salvos porque Dios me lo prometió. ¿Que está perdido? Yo creo en Dios y sigo orando. ¿Que mi matrimonio está mal? Yo creo que Dios lo puede restaurar. Porque me restauró a mí y también lo puede restaurar a él. Me restauró a mí y también la puede restaurar a ella. Y yo estaba perdido y mi Dios es grande. Pero si nos quedamos oyendo al mundo, hermano, usted se va a apartar. Y se va a afanar y van a venir los problemas y se va a ir. Pero nosotros tenemos que oír y retener. Amén. Miren, y el que la retiene vive la palabra de Dios. Amén. La vive. Nos toca a nosotros hacer eso, hermano. Y hay cosas que vamos a tener que tener por basura. Que vamos a tener que aprender a menospreciar para llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Y a veces usted se puede esmerar trabajando y trabajando y trabajando. Y se olvida de Dios por trabajar. Y al final va a ver que no tiene nada. Y perdió su tiempo. Y al final va a ver tal vez que tiene algo. Pero también perdió su tiempo. Porque perdió a Cristo Jesús, que es lo más importante. Y no es un llamado, yo siempre digo, no es un llamado a la vagancia, no. Es un llamado que donde trabajemos, glorifiquemos a Dios. Amén. Y ¿saben algo? Cuando usted lo poco que tiene lo pone en la mano de Dios, se vuelve mucho. También me lo enseña la palabra de Dios. Que no necesito mucho para darle de comer a una multitud. Y ese mismo Cristo sigue vivo hoy. Amén. Y ese mismo Espíritu está en mi corazón. Y que aunque yo tengo poco, gracias, Señor. Esto es tuyo. Y eso es el que la oye y la recibe. Pero el que solamente la oye, otra vez arroz con huevo, Dios. Otra vez lo mismo. Voy a dejar de diezmar para ver si tengo más, Señor. ¿Ah? Ese la oye, pero no la vive. Y así, miren, en cada circunstancia de nuestra vida. Alabado sea Cristo, que es misericordioso con nosotros. Amén. Misericordioso plenamente. Y aunque a veces soy testarudo, Él tiene misericordia de mí. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Miren, ¿quieren recibir y vivir la palabra de Dios? Medítenla. Léanla. Yo, para entender los nombres en mí, ¿no? Todos esos nombres, yo tuve que ponerme a pensar. Señor, ¿para qué pusiste tantos nombres? ¿Qué me edifica esto cristianamente? Y el Señor me dijo, así está tu nombre. Muchos no lo conocen, pero yo te conozco. Y así está tu nombre, escrito allí. Muchos no te conocen, pero Dios sabe quién eres tú. Ahora nos toca a nosotros oírla y permanecer en esa palabra. Que en las dificultades, yo te había oído de oídas, que estabas en la tormenta, mas ahora te veo en mi tormenta. Y aquí estás tú. Amén. Ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios.